Bienvenidos al Laboratorio de Pensamientos. Esto es un espacio donde vamos a someter a prueba la clase de pensamientos que están dando forma a nuestra vida. Así como somos lo que comemos, también somos lo que pensamos. Y si no te gusta lo que ves, si no te gusta cómo estás, que sepas de que estás a un solo pensamiento de poder cambiar tu realidad. Soy Carlos Fumero y te voy a acompañar en este programa de Laboratorio de Pensamientos. Muy buenas y bienvenidos a este programa de Laboratorio de Pensamientos. Muchas gracias Radio Solidaria y también gracias a cada uno de los oyentes que nos están escuchando, ya sea en vivo o luego en diferido. Muchas gracias. El título del programa de hoy es El poder de los grupos pequeños. Me llama poderosamente la atención cómo las iglesias más grandes que hay hoy día a nivel mundial están organizadas en grupos pequeños, donde uno puede pensar, bueno, es que las iglesias grandes al final está muy despersonalizado porque ni siquiera tal vez logras conectar con gente porque puedes pasar desapercibido. Pero fijaos, como las iglesias más grandes, por ejemplo, la iglesia del Evangelio Completo de Yoido en Corea del Sur, son más de 800.000 personas y están organizados en más de 50.000 grupos pequeños. Otra iglesia, por ejemplo, la iglesia Elim en El Salvador, son 120.000 miembros y están organizados en 11.000 grupos pequeños. Su crecimiento se debe a su estructura bien organizada en grupos en hogares, donde cada líder discipula y forma a otros. Hay muchas más iglesias, la Comunidad de Chicago, donde son más de 6.000 miembros y están organizados en 700 grupos. La iglesia Sion en Indonesia, que son 35.000 miembros y están organizados igual en miles de grupos pequeños. Y la iglesia en China, la iglesia subterránea, no tenemos el dato concreto, pero es un país donde están siendo perseguidos. Se estima de que hay decenas de billones de creyentes. No se pueden contar con precisión, pero se cree de que hay cientos de miles de grupos pequeños. Por lo tanto, tanto las iglesias grandes como en países donde hay persecución, la forma, el formato de organizarse para poder discipular es en grupos pequeños. Este formato no es algo nuevo. De hecho, nosotros podemos ver reiteradamente en la carta, por ejemplo, de Lucas, que escribió la carta de Hechos de los Apóstoles, vemos que los creyentes perseveraban en el templo y por las casas. Hechos 2:46. Es un modelo relacional, es un modelo cotidiano. Y no fue hasta Constantino, 3 siglos después, que se institucionalizó la construcción de edificios para la adoración dentro de lo que era la religión cristiana. Pero desde un inicio, la iglesia fue un movimiento que crecía en hogares porque no tenían lugares de culto. Tengamos en cuenta de que los 3 primeros siglos fueron tiempos muy difíciles donde el cristianismo se perseguía. Por lo tanto, el culto, la reunión pública no era una opción de forma abierta en edificios grandes. Perdón. Entonces podemos ver también muchos otros referencias o ejemplos, las cartas de Pablo, que dan testimonio de esto, porque él cuando escribe y cuando se está despidiendo al final de sus cartas, por ejemplo, Romanos 16:5 dice, saluden también a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. 1 Corintios 16:19 dice a la iglesia que se reúne en su casa. Colosenses 4:15, a Ninfas, salude a Ninfas y a la iglesia que está en su casa.
Filemón 1:2, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Estos no son casos aislados. La comunidad cristiana crecía en contextos de confianza, cercanía y apoyo mutuo. ¿Por qué tiene tantas ventajas los grupos pequeños? Los grupos pequeños tienen ventajas muy poderosas porque ayudan a poder formar, identificar nuevos líderes, nuevos facilitadores, nuevas personas que van a asumir cargos de responsabilidad. No son cargos de poder. Y si tienen algún poder, tiene que ser para servir a la causa de Cristo, que es discipular. Jesús nos mandó una gran misión: id y haced discípulos, enseñándoles que obedezcan, que guarden todas las cosas que os he mandado. Por lo tanto, en los grupos pequeños podemos identificar personas con cualidades, habilidades de liderazgo que pueden dar continuidad y expansión a este ministerio del discipulado. Es un discipulado práctico. En los grupos pequeños puedes aplicar el Evangelio a la vida real. Es más fácil que alguien en un contexto de 5 a 15 personas puedan exteriorizar sus batallas, sus dificultades, sus realidades cotidianas y poder entonces juntos aplicar el Evangelio, también poder ser de referencia con ejemplos de cómo otros creyentes en situaciones similares lo han vivido, cómo lo han afrontado. Podemos aplicar el Evangelio a las luchas, a la vida real, a las decisiones cotidianas. También estos grupos pequeños facilitan muchísimo el evangelismo relacional, porque es un ambiente íntimo. Es más fácil poder invitar a alguien a un grupo pequeño a compartir, a una cena, a una comida, y poder así acompañarles en un proceso de fe y de crecimiento. También permite el cuidado pastoral personalizado, donde nadie pasa desapercibido. Por eso iglesias muy grandes, si solamente ese fuese su programa, porque es fácil reunir a mucha gente y darle un solo mensaje, darle una sola, por así decirlo, participación de una buena puesta en escena, con música, con actividades, porque todos están pasivos. Si ese fuese el programa de una sola iglesia, si una iglesia pretende discipular solamente desde el púlpito con un mensaje una vez a la semana, estamos perdidos. Pero las iglesias que han entendido de que no son iglesias con células, son iglesias en células, son iglesias que están desarrolladas en grupos pequeños. Entonces también los grupos pequeños, y ya para ir terminando, es un lugar donde nos permite activar los dones de las personas. En Efesios se nos ha dicho de que el Señor ha escogido y ha levantado personas para poder edificar a los santos para la obra del ministerio. Por eso los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros están diseñados y pensados para poder edificar a los santos para la obra del ministerio. Y una forma muy bonita de poder activar los dones en las personas es en grupos pequeños, porque ahí todos pueden participar, ahí pueden descubrir cómo Dios los usa, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus pasiones para servir y usarlas al servicio de Cristo. Por eso, si queremos ver una iglesia que crece, que cuida, que evangeliza y que se multiplica, es urgente prestar atención a esta realidad. No se trata de una moda, sino de volver al diseño original donde cada creyente es parte activa del cuerpo y cada hogar puede ser una extensión del reino de Dios. Este es un tema amplio del que podríamos hablar seguidamente, pero quiero dejar esta idea, ¿no? Las iglesias más grandes del mundo están organizadas en reuniones pequeñas. Cuando lo grande lo podemos hacer pequeño, ahí hay una clave importante. Y cómo en los lugares más perseguidos la iglesia está organizada para poder seguir creciendo, discipulando y multiplicándose a través de grupos pequeños. Vamos a darle una vuelta, vamos a orar y vamos a buscar cómo podemos ser más efectivos a la hora de discipular. No sabemos lo que va a pasar el día de mañana, no sabemos si vamos a tener persecución, pero tenemos que estar preparados desde ya. Este ha sido el programa de Laboratorio de Pensamientos y contigo ha estado Carlos Fumero. Recuerda las palabras del apóstol Pablo: en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que hay virtud alguna, en esto mantened el pensamiento centrado. Un abrazo.